Buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida al curso de literatura. Hoy día, continuando con nuestro tema número 6, vamos a recordar un poco lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada ustedes hicieron el tema del indigenismo, que estuvo a cargo del escritor de Enrique López Alburja. Hablaron sobre los cuentos andinos y entre otras obras que resaltaron. El día de hoy vamos a continuar, pero ya no vamos a hablar de López Alburja. Vamos a hablar acerca de José María Arguedas con su obra Guarma Cuyay. Vamos a ver un poco de la introducción, ya que ya no vamos a hablar acerca del indigenismo. Vamos a hablar acerca de otra corriente. Nos dice que José María Arguedas inaugura una forma de ver al indio. A esta forma se le va a llamar neoindigenismo. ¿Y qué es el neoindigenismo? El neoindigenismo es la continuación del indigenismo, pero se va a enriquecer con otros elementos. Entonces va a ser la continuación del indigenismo. Ahora, ¿qué es esos otros elementos? Esos otros elementos nos dice que consolida el uso del elemento mágico y el lirismo, que son elementos que suele usar la poesía. Y el neoindigenismo también usa nuevas técnicas narrativas que lo enriquece. Entonces, he aquí las diferencias con el indigenismo. Así como el indigenismo tuvo sus autores que los representaron, también el neoindigenismo va a tener sus autores. Veamos los autores neoindigenistas. Tenemos en primer lugar a José María Arguedas. Él va a escribir varias obras, cuentos, entre otros, como Agua, Yarja Fiesta, Los Ríos Profundos, que es uno de los más conocidos, El Sexto y Todas las Sangres. También tenemos a Manuel Escorza. Él es Manuel Escorza. Él va a escribir lo que es Redoble por Rancas, también es una obra muy conocida, y Epístola a los poetas que vendrán, que es una poesía. Tenemos también a Eleodoro Vargas Vicuña. Él va a escribir lo que es Ñawin. Acá tenemos que nos ha escrito Ñawin. Y por último, tenemos a Óscar Colchado. Él va a escribir lo que es Rosa Cuchillo. Hay muchos más autores y representantes del neoindigenismo, pero en este caso solo estamos mencionando a 4, de los cuales vamos a hablar hoy día de José María Arguedas con su obra Guamar Cuyay. Vamos a ver. José María Arguedas fue un escritor, antropólogo y periodista peruano. Nació en la ciudad de Andahuaylas. Vamos a ver un poco sobre su infancia. Dice que viajó por diversas provincias de nuestra serranía. Aprendió a hablar el quechua a muy temprana edad y convivió con los indios, llegando a considerarlos como verdaderos hermanos. Es por ello que vamos a ver también otro dato muy importante que resalta en las obras de José María Arguedas, ya que convivió con los indios y los consideraba como sus hermanos. Sus obras son casi autobiográficas. ¿Qué significa esto? Que sus obras siempre se refieren a él, tienen que ver con lo que él ha vivido, con lo que él ha pasado. Y dice que también están alimentadas por sus recuerdos de niño. Eso fue lo que le inspiró a hacer sus obras. Otro punto, sus novelas y cuentos muestran un país dividido en dos culturas, la andina y la urbana. Y lo que le decía, el personaje principal de sus obras siempre fue el indio. ¿Por qué siempre fue el indio? Porque recordemos que como él convivió con los indios, los llegó a tener bastante aprecio.
Creo que es por ello que en sus obras siempre su personaje principal era el indio, ya que él también durante su infancia tuvo bastantes acontecimientos que marcaron su vida. Ahora, nos habla también acerca de este libro que es Agua. Agua, dentro de sus obras, es un libro de cuentos y es una primera publicación de Arguedas, ¿ya? Dice que cada uno de esos relatos nos lleva a conocer la intimidad afectiva del quechua y su relación con la naturaleza a través de las creencias mágicas y míticas del hombre delante. Ahora, esta obra dice que va a contener 3 cuentos, que es Agua, Guamarcuyay y Los Escoleros. Justamente hoy vamos a hablar Guamarcuyay y vamos a ver acerca de un pequeño fragmento. Muy bien, vamos a continuar con un pequeño argumento que nos cuenta en el libro. En el libro de ustedes pueden encontrar el argumento de la obra Guamarcuyay. También nos da un pequeño párrafo, un pequeño fragmento acerca de lo que dice en la obra. Vamos a contar un poco acerca de qué trata, de qué es. Empieza con Ernesto. Ernesto es el personaje principal, por así decirlo. Nos cuentan que él es el sobrino de uno de los 2 patrones de la hacienda Biseca. Eso se va a dar en la hacienda Biseca. ¿Y qué va a pasar con Ernesto? Ernesto se va a enamorar de una joven india que se va a llamar Justina. Justina es la chica que pueden ver acá en la imagen, ella, y él es Ernesto, ¿no? Eso es lo que nos trata la obra. Pero, ¿qué más? ¿Qué más nos dice en la obra? Muy bien. Lo que también nos dice en la obra es que Justina va a estar enamorada de otra persona que se va a llamar Kutu, ¿ya? Kutu no aparece aquí, pero vamos a imaginar que Kutu está por ahí. Ahora, ¿cómo fue que Ernesto se enamoró de ella? Bueno, ella bailaba todas las noches en el patio del caserío, ¿ya? Y Kutu, bueno, Kutu también era un joven indio y novillero, dice, y que también era un empleado de la hacienda. En otras palabras, si vemos del aspecto de jerarquías, Ernesto era como que un niño rico y Justina y Kutu eran como que los sirvientes. Entonces, vamos a seguir viendo qué es lo que dice la obra. Ernesto no entendía cómo siendo, mejor dicho, Kutu, feo y con una cara de sapo, lo describe aquí en la obra, es que puede ser el preferido de Justina. Él se preguntaba por qué yo siendo, no sé, tal vez más simpático, con un poco más de poder, porque ella se fijó en Kutu, ¿no? Siendo feo, cara de sapo, como le dice. Entonces él no entendía el por qué. Ahora, dice que Justina y los demás indios se burlaban de Ernesto y que él siempre se retiraba avergonzado mientras continuaba el jolgorio. O sea, Ernesto también iba a las fiestas que había a veces en las noches y siempre se terminaba retirando. Ahora, dice que un día va a llegar Don Froilán. ¿Quién es este señor? Don Froilán va a abusar sexualmente de Justina, ¿ya? Pero ¿quién era Froilán? Froilán era otro patrón también, ¿ya? Que va a abusar, como tenía poder, va a abusar de Justina. Y nos cuenta también en la obra que ese mismo día que pasa este terrible acto, Kutu le va a contar esa desgracia a Ernesto. Y Ernesto, como está enamorado de Justina, le va a incentivar para que asesine a Don Froilán. Ernesto le decía a Kutu que lo asesine a Don Froilán por lo que había pasado. Entonces nos sigue contando la obra que Kutu, el noviciero, se niega por ser indio. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el patrón tenía 9 hijos y que aún eran pequeños. Esa era su excusa, por así decirlo, de Kutu. Ernesto no entendía estas razones, ¿no?
y cree que por ser malo o por ser cobarde Kutu, no querría enfrentar al malvado patrón. Él lo tilda como un cobarde, lo tilda como cobarde a Kutu. Ahora, Kutu, por no poder, está indignado por lo que ha pasado con Justina y al tratar de desquitarse, por así decirlo, le, le pega a los pobres becerros, a los becerros los que están en el establo. Los maltrata hasta que los deja inconscientes a los pobres becerritos todas las noches. Y Ernesto lo veía y lo seguía llamando como cobarde, ¿no? Y se indignaba, primero aprobaba su acción, pero acá nos dice que luego se arrepentía y abrazaba a los animales llorando y pidiéndoles perdón, porque en sí es una crueldad que se desquiten con los pequeños animalitos, ¿no? Ahora, nos cuentan que 2 semanas después, el Kutu, ya cansado de las humillaciones, se marcha de la hacienda, dejando a Justina, ¿no? Ahora, Ernesto, cuando ya se fue Kutu, ya se fue su rival, ahora Ernesto mantiene su amor por Justina, aunque sin guardar esperanzas, pues su amor era solo era un amor de Guamarcuyay. Guamarcuyay. ¿Qué significa Guamarcuyay? Significa amor de niño. Entonces, él no creía tener derecho sobre ella y sabía que debía ser de otro, de un hombre ya mayor. Esto más o menos da a entender que Ernesto era mucho menor que Justina. Es por eso que él lo menciona tal vez como un amor de niño. Finalmente, Ernesto es llevado a la costa, donde vive amargado y languidece como un animal de los llanos fríos, trasladado al desierto, imaginando que lejos el Kutu, aunque cobarde, llevaría una vida mejor trabajando en las haciendas de la sierra. Muy bien, chicos, este pequeño resumen de la obra Guarmacuyay, como lo he estado explicando, se trata de 3 personajes, hasta 4 se podría decir, principales, ¿no? Primero, como personaje principal tenemos a Ernesto, segundo a Justina y tercero a Kutu. Y cuarto se menciona a Don Froilán, donde Ernesto estaba enamorado de Justina, pero Justina estaba enamorada de Kutu. Un día Don Froilán abusa de Justina y pues Kutu indignado se desquitaba con los pobres becerros, ¿no? Al final, Kutu se va, desaparece y Ernesto se queda supuestamente para conquistar a Justina. Pero él se da cuenta que solo va a ser su amor como un amor de niño, entonces él también se va, pero se va ya amargado. Se va amargado por los desiertos. Y es así como finaliza la obra. Es un pequeño resumen. La obra es un poco más larguita, son cuentos en sí. Entonces espero que les haya gustado esa obra Guamarcuyau de José María Arguedas. Ahora vamos a ir a la retroalimentación para poder ver más acerca de este tema.